Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos nuevamente. Mi nombre es el doctor Eduardo Lugo. Yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y también soy el director del proyecto Impacto Juventud. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, el proyecto Impacto Juventud es un proyecto que tiene como misión el propiciar, ¿verdad?, el fomentar lo que es la participación cívica y política de la juventud en Puerto Rico. Y durante este proceso de acuartelamiento, ¿verdad?, que hemos tenido en los últimos días, hemos tratado de proveer en nuestra plataforma, en nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter, una serie de Facebook Lives orientando y hablando con profesionales de diversas disciplinas acerca de temas que son importantes y que están relacionados a la situación que estamos viviendo hoy en día. Durante el día de hoy, me place tener con nosotros a la doctora Marieli López Santana. Marieli es amiga, politóloga y profesora de George Mason University, así que le damos la bienvenida a Marieli durante el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por esa introducción. Yo soy la profesora López Santana, Marieli López Santana. Obviamente soy de Puerto Rico, pero ya llevo muchos años viviendo en Estados Unidos. Soy politóloga, como me dijo Eduardo, y realmente es un placer estar aquí y poder hablar un poco de las últimas cosas que estamos experimentando y un poco sobre mi agenda de investigación. Me alegra muchísimo que Marieli esté con nosotros durante el día de hoy. Marieli y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, estuvimos juntos en la Universidad de Michigan, así que la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y aquí estamos tratando un poquito de contribuir al país y de orientar a las personas acerca de temas, ¿verdad?, que son bastante complejos. Y hablando de temas complejos, en los últimos días, ¿verdad?, además de hablar del aspecto de salud pública, de lo que ha sido la pandemia del COVID-19, hemos también estado hablando y muy preocupados acerca de la situación de empleo y la situación económica, ¿verdad?, de los países a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el efecto económico que vamos a tener, no solamente para las empresas, sino también para los individuos, para las personas? Y se han manejado varios términos, ¿verdad?, que a veces la gente no necesariamente los entendemos a plenitud, y quisiera que tú nos aclararas un poco, ¿verdad? Te ha mencionado el término de una recesión económica. Ese término me lleva a mí un poco como que al 2008, ¿verdad?, cuando los bancos y las hipotecas. Pero también se habla sobre el término de una depresión, y yo creo que poca gente había escuchado ese término, a menos que fuera en la clase de historia y hablar de la Gran Depresión, ¿verdad? ¿Tú nos puedes aclarar un poquito cuál es la diferencia entre una y otra? Y también en ese aspecto también sería bastante útil poder hablar un poco sobre la crisis, ¿verdad? Porque técnicamente, yo no soy economista, pero desde el punto de vista de qué quiere decir una recesión y qué quiere decir una depresión versus la crisis, pues podemos decir más bien que en este momento estamos en una crisis, porque técnicamente una recesión, aunque existe un poco de debate sobre estos términos, ¿verdad?, se refiere a la disminución de la actividad económica por un plazo que normalmente pensamos son 2 trimestres, o sea, 6 meses. O sea que sí, existen 6 meses en donde el PIB o el Producto Interno Bruto baja por más de 6 meses o hasta 6 meses, pues entonces es que hablamos sobre una recesión. Claro, existe, como dije, un poco de debate al respecto, pues por lo tanto todavía no podemos decir que existe una recesión, porque es muy pronto. Así que de esta manera pues podemos decir, bueno, que estamos en la corona crisis, que tal vez haya una recesión, pero cuando hablamos de depresión ya estamos hablando de un asunto mayor. Como dijiste, hablamos de la Gran Depresión, que fue en los años 1930, 1940, ¿verdad? Y son fenómenos que son muy raros en general, porque quiere decir que es una recesión muy larga, y también el impacto en términos de, por ejemplo, el desempleo, cómo se desale de la economía, como dicen en inglés, se slows down en términos del consumo y también de la producción, el Walmart, el Wall Street, todo eso. Pues entonces podemos hablar sobre una recesión, por ejemplo, una depresión, quise decir. Por ejemplo, como dijiste,
aún la crisis del 2009, del final del siglo XXI, ¿verdad? La primera década del siglo XXI, eso técnicamente no fue una recesión, porque los niveles de desempleo en los años 30 fueron exorbitantes, sin embargo en Estados Unidos llegaron a un 10%, ¿verdad? Que tenemos países, España, que fue casi 50%. En el caso de Grecia, dice que hubo una depresión, pero por ponerlo de forma simple, arroz habichuela, ¿verdad? Pues las depresiones son muy raras, no es algo muy común, porque son como algo que tiene que durar mucho tiempo y también con unas consecuencias muy nefastas. Gracias por esa aclaración. Una de las cosas que ha pasado en los últimos días, ¿verdad? Pero lleva en negociación por mucho tiempo, es que el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de estímulos económicos, tanto para las grandes compañías como para los trabajadores. ¿Tú nos pudieras hablar un poco acerca de qué ha sucedido en ese frente y sé que no eres economista, ¿verdad? Pero cómo eso puede beneficiar a las personas y cómo nos puede ayudar a no necesariamente caer en una recesión mayor? Claro, sí. Es importante aclarar que en realidad han habido 3 paquetes. Uno que fue a principios de marzo, en donde el gobierno de los Estados Unidos a nivel federal le dio diferentes tipos de recursos a la burocracia, a los departamentos, para poder, por ejemplo, crear vacunas, para hacer investigación, para poder dar diferentes tipos de equipos a los hospitales y todo eso. Y ese fue el primero. Luego de eso tenemos el segundo, que pasó hace como una semana y media. Y ese es el que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa cuando estás enfermo y no puedes trabajar? ¿Vas a recibir alguna compensación? Sí, sobre todo eres un trabajador de pequeñas empresas. Y algo que ha sido muy innovador en los últimos 2 paquetes es que se ha tenido en cuenta el issue de lo que es el gig economy, ¿verdad? Toda la gente que trabaja para Uber, gente que no tiene un contrato fijo, pues obviamente ese tipo de personas se van a ver afectados por toda la crisis, y los paquetes también los ha incluido de diferentes maneras, ¿verdad? El segundo paquete, como estaba diciendo, pues existe una determinación de unos beneficios más bien para empresas pequeñas. Casi siempre estamos hablando de empresas que son de menos de 500, ¿verdad? Y a esa gente se le va a dar 2 semanas de, ¿cómo se dice en español? Cuando te enfermas, esos beneficios de... Una licencia. Exacto, los beneficios por 2 semanas que te va a dar unos beneficios en términos de te vas a recibir un cheque que te va a dar la compañía, y la compañía, ellos son responsables por pagarte, pero como lo van a recibir de parte del gobierno, es que el gobierno le va a dar unos tax breaks, ¿verdad? Con las planillas que ellos tienen que someter cada cierto tiempo. Además de eso, se pasó con ese paquete que fue el segundo, pasaron unas ayudas para los padres que se tienen que quedar en su casa para cuidar a sus hijos porque no están en la escuela, porque están enfermos. Eso un total de 12 semanas. Existen grandes excepciones. Por ejemplo, todavía no queda muy claro, pero es posible que, por ejemplo, la gente que trabaja en los hospitales no es cubierto por esto. Wow. Y también algunas empresas que tienen menos de 50 personas pueden pedir exención al Departamento de Trabajo, pero eso es, como le dicen en inglés, a case by case basis, o sea, que tiene que ser aprobado por el Departamento de Trabajo. Después, la incógnita también un poco es que cuando piensas sobre empresas que tienen más de 500 trabajadores, pues
aproximadamente el 90% de esas personas ya tienen algún tipo de beneficio, pero sin embargo, cuánto reciben y por cuánto tiempo cambia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy profesora versus si trabajo en Walmart y trabajo 40 horas a la semana, por ejemplo. Así que en ese sentido, pues el paquete no es súper comprensivo en ese tipo de ayudas, pues es algo, ¿verdad? Entonces el último paquete, que es el que realmente estamos hablando ahora, que todavía no ha pasado porque tiene que todavía ir por la Cámara Baja y todavía no se sabe exactamente cuándo va a pasar, podemos más o menos decir que la naturaleza del paquete va a ser bastante parecido a lo que aprobó el Senado. Y eso tiene diferentes partes. Tiene una parte, que tengo aquí mis notas porque son unas cuantas, ese es el que todo el mundo, y también es importante decir que la mayoría del paquete también de estas ayudas también le aplican a Puerto Rico, con otras excepciones que, por ejemplo, en Puerto Rico sabemos que no recibimos el TAMF, sino el PAN, y entonces esas son otras ayudas adicionales que vienen. Pues existe el chequecito que le va a llegar a todos los que rindan planillas. Es importante decir que una de las cuestiones más problemáticas con esta parte de la legislación es que no le aplica a los inmigrantes, aun si tienes green card. Es solamente a los que rinden planillas y son ciudadanos. Así que obviamente puede ser que haya una modificación, pero todavía no sabemos si eso va a pasar. Y entonces existe la ayuda de que si tú ganas menos de 70, si rindes planilla, es lo que rindes, $75,000 y eres una persona soltera, te va a llegar $1,200. Y existe el máximo de 99,000, que si ganas más de 99,000 no recibes nada, pero entre 75 y 99 va a haber algún tipo de ayuda. Si eres una pareja casada, pues entonces eso sube hasta 150 y por cada niño recibes $500. El máximo es 199, o sea que si tú ganas más de 190, si rindes 199, porque también están todas las excepciones de Medicare, Social Security, es según la planilla, ¿verdad? Entonces te toca si por ejemplo yo que soy una familia de 2, más nuestro hijo que tenemos 1, pues entonces quiere decir que son 2,400 más 500, 2,900, ¿verdad? Así que eso es lo que es la parte de chequecito, ¿verdad? Que le toca a todo el mundo, va a ser solamente una vez. Y por ejemplo en Canadá pasó el paquete la semana pasada o esta semana, y las ayudas son mucho más altas en términos de los chequecitos, y en Estados Unidos una vez, en Canadá va a pasar más de una vez. Entonces también tienen un montón de préstamos para las empresas pequeñas y medianas y pequeñas empresas, que son $350 billones. Y después tienes la otra, que esa es la parte más controversial del paquete, que es las ayudas para las compañías grandes, ¿verdad? Como los cruceros, las compañías de aviones y de transportación. Y entonces eso son $500 billones. Una cosa que bastante interesante que pasó es que, pues como sabemos, y el que le interese esto, por ejemplo, el New York Times tiene su podcast todos los días, creo que fue el de ayer, lo explica muy bien, de cuál es el legado del paquete de la gran recesión y cómo se parecen y cómo son diferentes. Y es bastante interesante. Una de las cosas que es bastante determinante es que, como sabemos, pues, cuando fue la gran recesión, pues fue el bailout package en donde se le dio el dinero a los bancos,
Y al fin y al cabo la gente dijo, bueno, pues se le dio el dinero a los amiguitos de la gente y los que eran los CEOs fueron los que se beneficiaron y todo eso. Ay, espérate, tengo aquí mi hijo que está... Estamos en vivo, no te preocupes. Mira, Marieli, yo ahorita estaba viendo a Naomi Klein y literalmente pasó lo que está pasando ahora, así que tranquila. Mateo, por favor, silencio. Entonces, pues, ahora perdí el hilo. Pues una de las cosas es que se está diciendo es que ahora va a haber unos procesos de, como se dice en inglés, oversight, ¿cómo se dice en español? Me imagino que monitoría. De monitorear, pero dentro del Congreso, porque entonces pues las diferentes compañías van a poder solicitar ese dinero, esos préstamos, pero al fin y al cabo tiene que pasar sobre todo un proceso de oversight, como dije, ¿verdad? Claro. Esa es la segunda parte, los préstamos para pequeñas y para las grandes empresas. Después la otra parte del paquete, que es el que todavía 3 republicanos están peleando por esto, es la parte de los beneficios de desempleo. Y pues ahí lo que realmente pues desempleo es una competencia de los estados, no del nivel federal. Se le va a dar ese dinero a los estados y los estados pueden expandir cuánto tiempo la gente tiene derecho al desempleo. Creo que son como 2 meses más extra. Y los 3 republicanos que están peleando por esto, que dicen que es un problema de cómo está redactado el paquete, dicen pues que no pueden crear una situación en donde la gente tenga un incentivo de no trabajar porque se van a ganar más en el desempleo que lo que se van a ganar trabajando, ¿verdad? Eso es un cuento viejo, pero eso es lo que se dice, ¿verdad? Entonces, además de eso, pues tenemos ayuda para los hospitales. También existe, que también esto es un issue bastante grande y a Puerto Rico también le incumbe, es el issue de los estados y los niveles locales son los que se están haciendo responsables de mucho de estas, más bien de lidiar con la gente y dar los servicios en general, que se le van a dar ayudas a los estados y también a nivel local, y también se dice que la gente que tiene préstamos eso se le va a dar la oportunidad de que no los tienen que pagar por cierto tiempo. Creo que son 6 meses. Y así que esa es la... Perdona que te interrumpa, en ese tiempo yo sé que hay jóvenes que nos están escuchando y personas que tienen préstamos estudiantiles. En ese tiempo el préstamo se supone que no acumula intereses o sigue acumulando intereses. Tengo entendido que no. Que no va a acumular. Ok, excelente. Yo quiero hacerte una pregunta de seguimiento, ya moviéndonos al contexto de Puerto Rico, ¿verdad? Porque el contexto de Puerto Rico evidentemente es un contexto bien complicado y diferente a lo que se está viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? No que allá obviamente no haya un impacto económico, pero nosotros venimos lidiando con una crisis económica ya hace varios años. Esa crisis económica se agrava por el huracán María, se agrava por los sismos, ¿verdad? Es como que llueve, como decimos nosotros acá, ¿verdad? Llueve sobre mojado. Pero una cosa que pasa en los últimos años es la formación de la Junta de Control Fiscal. Yo sé que tú has estado investigando un poco acerca no solamente de la Junta en Puerto Rico, sino también de otras juntas allá en Estados Unidos, cómo comparan. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de lo que has encontrado, ¿verdad? Del impacto de las juntas? Sí, claro. En los últimos 3 años he estado haciendo un poco de investigación y creo que al fin y al cabo en algún momento culminará en un libro. Pero como politóloga al principio, cuando pasó lo de Puerto Rico con la Junta, pues fui a la literatura a ver escritos sobre las juntas en general y no existe mucho. Pero cuando empiezo a hacer la investigación me doy cuenta que en realidad juntas son bastante común en los Estados Unidos. Por ejemplo, existe una disertación
creo que escrita por una puertorriqueña de MIT, en donde ella tabula el número de juntas, y creo que desde el principio del siglo XX existen más de 100 juntas en los Estados Unidos. Es verdad que la junta moderna es la de Nueva York en los años 70, y a partir de eso es que se empiezan a difundir a través de todo Estados Unidos, pero más bien si vemos, y otro día si quieres invitarme podemos hablar y te puedo enseñar los mapas, si vemos dónde están las juntas, más bien en la costa este de los Estados Unidos y en el Midwest. Por ejemplo, en Michigan no hay juntas como tal, pero existe lo que se llama el Emergency Manager, que por ejemplo, saben, en el caso de Flint y el agua, pues fue bien controversial. En Ohio existen las juntas, en Nueva York existen juntas, en DC hubo una junta, en Miami hay una junta, o sea que es bastante común y realmente tiene que ver simplemente con algo que es muy común y también le aplica a Puerto Rico, que es en el sentido en que en Estados Unidos los niveles locales, si pensamos en niveles de gobierno, está el nivel federal, el nivel estatal y el nivel local. Pero los niveles locales en general, aunque ellos son responsables de proveer una cantidad de servicios directamente a los residentes, el nivel de control que tienen sobre cuál es su presupuesto, su gobernanza, a veces es muy limitado. O sea que en ese sentido vemos que los niveles locales, por un lado, tienen que hacer muchas cosas, pero por el otro lado no tienen mucho poder ni mucho dinero para hacer ese tipo de cosas. Y la cosa que es bien alucinante es que por todo Estados Unidos, cada estado tiene su ley de cómo se hace esto. Y a veces varía entre los niveles locales. O sea que hay un nivel de fragmentación en los Estados Unidos que es exorbitante. Y estamos hablando que en Estados Unidos existen como 90,000 niveles de gobierno local. O sea que si piensas, hay muchísimos. Pero vemos que siempre cuando estamos hablando de las juntas o de los emergency managers, o en el caso de Pensilvania existen unas agencias, más o menos todos hacen lo mismo. Puede ser una persona, o un grupo de personas, o una agencia, y es tratar de ayudar a nivel local a salir de la crisis o del problema económico que tienen, ¿verdad? Porque tienen más expertise, porque tienen más lo que sea, ¿verdad? Ya sabemos la justificación de la Junta en Puerto Rico, pero sin embargo lo que vemos siempre es que existe ese conflicto sobre la democracia, ¿verdad? Viene esta gente que no están electas y de momento ellos son los que mandan. Digo, hay no podemos decir que siempre es así, ¿eh? En algunos sitios tienen muy poco poder, en muchos sitios, por ejemplo, en Flint, el Emergency Manager, lo que se llama en inglés, existe receivership, que viene en nivel estatal y dice, ok, el nivel local se va y ahora esta persona es la que tiene el poder, que va a tomar todas las decisiones. O sea, que existen muchas variaciones en términos de cómo funciona, pero al fin y al cabo, cuando miras cuál es el centro de la problemática, es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de las juntas en estos otros lugares? ¿Ha sido beneficioso económicamente para el desarrollo ¿verdad? De los lugares que han asumido juntas? Las filosofías se tienden a parecer, porque por ejemplo la filosofía en Puerto Rico ha sido la filosofía de la austeridad, austeridad que se ha implantado en otras partes del mundo, incluyendo Grecia, incluyendo Reino Unido, Portugal, Italia, y entonces yo he hecho mi investigación, pero ha sido más en el área de salud mental, ¿verdad? Y veo cuáles son las consecuencias nefastas de esas medidas de austeridad, por ejemplo, en la calidad de los servicios de educación, en la calidad de los servicios de salud, en la calidad de los servicios de salud mental, ¿verdad? Que es algo que nos ocupa a nosotros en este momento, porque nosotros en Puerto Rico nos hemos enfrentado, como dijimos ahorita, a varias crisis,
donde la provisión de servicios de salud y de servicios de salud mental se hace cada día más relevante, pero sin embargo hay un recorte en los fondos para poder fortalecer esas áreas. Cuando experimentamos cosas como la crisis del COVID-19, no estamos preparados para poder atenderla. Así que, ¿cuál ha sido el efecto en estos otros lugares de tener estas cosas? Mira, esa es una de las preguntas fundamentales del proyecto, que se está haciendo un poco difícil poder contestarla. En parte porque ha sido bastante difícil poder encontrar datos que sean sistemáticos, porque existe tanta fragmentación en términos de cómo se ataca el problema. Pero una de las conversaciones que hemos tenido el equipo que estamos trabajando con esto es que sí existe una gran diferencia a través de los estados cuando los comparamos en términos de si existe un problema económico, si se previene y si existen los mecanismos para poder detectarlo a tiempo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, vemos el caso de Ohio, que tiene un montón de juntas, pero si ves, es una lista bien larga, pero es que ellos tienen un sistema que tienen 3 niveles. Tienen problemas, tienen más o menos problemas y esta emergencia, pero tan pronto ellos lo pueden detectar, se activa la junta y entonces entran antes de que sea muy tarde, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de North Carolina, bastante conocido porque tienen todos estos mecanismos en donde las localidades tienen que proveer totalmente información al Estado y pueden prevenir los problemas. O sea que yo no creo per se que sea un problema de la Junta per se, ¿verdad? Sí creo que existen algunos mecanismos en donde las juntas pueden ser más transparentes que otras, ¿verdad? Pero yo creo que es más bien los mecanismos de cuándo es que entra la intervención y bajo qué condiciones, ¿verdad? Si es antes, si es después, y si también si tenemos un plan para poder atacar la crisis, es también los recursos para poder atacar la crisis. Por ejemplo, vemos el caso de Flint, que es tan nefasto, ¿verdad? Pero vemos otras localidades que dentro de todo pues pueden salir de hoyo bastante. Bueno, Troy después de todo se tardó 3 años y es verdad que hay muchos problemas estructurales, ¿verdad? Pero bueno, en parte cómo es que entran estos actores, en qué momento, bajo las condiciones, y también qué tipo de cosas bien fundamentales que vemos que en Estados Unidos cuando entran las juntas normalmente traen dinero del Estado. En Puerto Rico vemos que la junta no trae nada, ¿verdad? Y en el caso de DC, cuando vino la junta de DC, el Congreso se hizo a cargo, se tomó cargo de muchas de las agencias que estaban en problemas, por ejemplo, el sistema de hospitales. Y dijeron, bueno, ustedes no pueden, pues entonces nosotros ahora nos hacemos cargo. Y entonces, pues ya ustedes no tienen que lidiar con este problema, ¿verdad? Claro. Sin embargo, la Junta de Puerto Rico, pues no tiene sus recursos, no está dando nada a cambio, ¿verdad? Y es verdad que existe muchas diferencias de cómo pasa eso en Estados Unidos, pero casi siempre es, tú haces esto y yo te doy esto. O sea, que existe un intercambio. Pero en la Junta de Puerto Rico no vemos que eso está pasando, ¿verdad? Pues. Exacto. Sí, en lo que me estás diciendo, lo que puedo inferir es que la Junta como tal, el término de la Junta como tal no es el problema, ¿verdad? Las juntas difieren en términos de los mecanismos y las filosofías que utilizan para poder restablecer las economías de esos lugares. En Puerto Rico, la filosofía ha sido la filosofía de austeridad, ¿verdad? Así que aunque a lo mejor en otros países no le llaman la Junta, sin embargo han asumido una estrategia similar y hay evidencia a nivel mundial de que esa estrategia no necesariamente, como dijo ahorita, afecta lo que son los servicios básicos importantes para la gente. Y le damos saludos a Mateo nuevamente. Pero además de eso, he leído en algunos lugares, ¿verdad?, donde se dice que no necesariamente atiende al final del día lo que es la situación económica, lo que es la situación de la crisis. Eso es algo muy interesante en Puerto Rico y bien preocupante,
porque ya algunos economistas han comenzado a hablar de una segunda quiebra en Puerto Rico. Claro. Así que, ¿verdad? Es algo que tenemos que comenzar a discutir, ¿verdad? Y estar bien pendiente, porque se refleja en los presupuestos del gobierno. Vemos constantemente cómo la educación pública está sufriendo. Una de las cosas que se está hablando en este momento es la preocupación porque la crisis del COVID se aproveche para privatizar la educación pública en Puerto Rico. Eso es algo que está por ahí en el tintero. Recuerdo incluso, Marieli, hace varios años atrás, cuando el ahora despedido gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, trataron con el presupuesto de recortarle varios millones al centro médico. Y me pregunto yo, ¿qué hubiese pasado, o sea, como esta, tener a un centro médico donde el que ha ido al centro médico sabe que las historias a veces de tener pacientes en los pasillos suceden, ¿verdad? Significativos, cómo, ¿verdad?, manejaríamos más eficientemente o menos eficientemente lo que estamos viviendo hoy en día. Claro, y desde el punto de vista, digo aquí, desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Y empírico, de cierta manera, pues existe mucha duda de si la austeridad en verdad funciona. Y pues eso es un debate largo y tendido que podemos tener, pero por sí, pues se asume, bueno, si no hay dinero, pues tenemos que cortar. Pero ¿cómo es que se corta, verdad? Hay mil formas de que, claro, si no hay dinero, pues se tiene que cortar, eso no es problema, pero ¿cómo se hace la diferencia? ¿Y cuáles son las prioridades? En la investigación que yo hice, por ejemplo, lugares como Islandia, como Alemania, sé que se me está olvidando uno, la filosofía fue diferente, ¿verdad? La filosofía no fue poner a los bonistas por encima o a los bancos por encima de la gente, sino que se invirtió en la infraestructura social. No tuvieron, por lo menos en el área mía, ¿verdad?, que es el área de salud mental, no tuvieron las consecuencias nefastas de salud mental, aumento en problemas de suicidio. Incluso en el caso de Grecia fue interesante porque hubo hasta aumentos en los contagios de VIH, porque contaron programas hasta de intercambio de jeringuillas que estaban funcionando muy bien y entonces dispara nuevamente el problema del VIH, ¿verdad? Así que hay que estar bien pendiente. La austeridad no es lo que se tiene que hacer, sino es una decisión, ¿verdad?, de la contra el sistema. Desde tu experiencia, Marieli, ¿qué más tú nos tienes que decir acerca de estos modelos económicos que vamos a ver ahora implantados, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, para poder manejar esta crisis económica que inevitablemente vamos a estar viviendo? Claro, yo creo que en todos lados, claro, hay mucha variación dependiendo si dices industrializados, ¿verdad? O postindustrializados, más bien Europa, Australia, Canadá, Estados Unidos. Vamos a ver una inyección bien grande. El problema es que puede ser que se vuelva a pasar lo que pasó en el 2008-2009, que al principio hubo una inyección de dinero bastante, pero no fue sostenible. Es verdad que hay que decir que la naturaleza de esta crisis es bien diferente a la naturaleza del 2008, ¿verdad? Aquí pues sí, tenemos una situación de que estamos hablando de una pandemia. Si se encuentran soluciones, ¿verdad? Depende de lo que pase. Pues no tiene que ser así. Es verdad que depende de cuánto tiempo pase, ¿verdad? Sí, va a haber muchas bancarrotas, eso de seguro, pero no quiere decir que los bancos van a caer. Eso fue el caso de 2009, ¿verdad? Y que es que es muy temprano para saber, pero sí sabemos de que va a haber esta inyección bien grande en todos lados. Lo vemos en Gran Bretaña, ya está pasando en Dinamarca, Canadá, Estados Unidos. No sabemos tanto qué ha pasado en los otros países, en parte porque estos primeros países que están siendo más afectados, ¿verdad? Y también la naturaleza de los pactos que se van a dar de ahora en adelante, ¿verdad? Si, por ejemplo, los gobiernos se van a sentar con los actores sociales, por ejemplo, como está pasando en muchos países en Europa, con las uniones de trabajadores y también con las organizaciones de empleados. En Estados Unidos no pasa eso. Pero
Y claro, el caso de Estados Unidos es también qué va a pasar con las grandes empresas, ¿verdad? Y cuáles son las repercusiones que eso va a tener. Yo creo que más bien que en la economía, claro, pero qué va a pasar en noviembre, esa es la pregunta, ¿verdad? Claro, claro. Y lo que pasa en noviembre, pues va, aún si Biden sabemos qué es lo que va a pasar, pues claro, aunque se ha dicho que Biden es un señor mayor, que no es Bernie, pero no es Donald Trump. Así que, Claro. eh, ¿cómo se va? Y pues, claro, sabemos todas las diferencias entre los demócratas y los republicanos en cómo piensan en términos de cómo se debe estimular la economía, pues también vamos a ver muchas diferencias. Pero yo creo que va a ser bien importante desde el punto, claro, como politóloga, al fin, cómo Donald Trump va a jugar con toda la pandemia, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Para tratar de ganar puntos a su favor y también una de las esquizofrenias de la crisis en Estados Unidos también el hecho del federalismo, como comentamos anteriormente, ¿verdad? Eh, Tú ves que realmente Donald Trump o el gobierno federal más bien no está haciendo mucho en términos de sentar las pautas de regulación. Son los niveles locales y los estados quienes están tomando esa determinación. Y mientras estamos en Virginia y no hay clases hasta septiembre, en Mississippi, no sé, me estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Claro. Pues a lo mejor la gente todavía está caminando en la calle, ¿verdad? O en Texas, como está pasando, ¿verdad? Exacto. Así que como eso de por sí es realmente preocupante económicamente, ¿verdad? Porque como vemos en una pandemia, pues no tiene ningún tipo de, no existen los bordes, ¿verdad? Va a pasar de un estado al otro, la gente se va a seguir contagiando y eso a largo plazo va la economía completa de Estados Unidos puede que caiga y si cae la economía completa de Estados Unidos, pues va a tener un gran efecto a nivel global, ¿verdad? Exactamente, y como decían nuestros abuelos, ¿verdad? Cuando Estados Unidos estornuda, Puerto Rico era resfriado, así que las repercusiones en Puerto Rico serían notables, ¿verdad? En ese caso. A mí me preocupa algo del paquete que se aprobó, que está por aprobarse en la Cámara Baja. Obviamente yo sé que ha sido un pulso entre los republicanos y los demócratas, en el Senado dominan los republicanos, y a pesar de que Chuck Schumer dijo que fue una victoria, ¿verdad? Este paquete me parece un poco, ¿verdad? Que solamente el pago que se le va a dar a las personas sea de una vez, no contemplando lo que expertos en salud pública están diciendo de que esto puede durar varios meses. Me parece que más que una victoria es que el paquete se queda bastante corto a la hora de proteger a la gente, que nuevamente volvemos un poquito al 2008, ¿verdad? Con la diferencia de que se aprobó, perdona si no tengo el nombre correcto, el Stafford Act, para poder ayudar a la producción, ¿verdad? Del equipo médico y otras cosas. Me parece que se queda corto en términos de poderle proveer esas ayudas a la gente. ¿Tú tienes la misma impresión? ¿Tú piensas que puede que haya una revisión de esto en el futuro? Pues puede que si la cosa sigue mal, puede que venga otro paquete. Es posible. Por ejemplo, en el caso, cuando vemos en España, cuando el desempleo subió a casi 50% entre los jóvenes, hubo muchos paquetes. Por año salieron paquetes de ayudas más mínimas, pero en comparación con el Obama Package del 2008-2009, ¿verdad? Que Obama gastó tanto dinero y mucha gente dijo, al fin y al cabo concluyó que favoreció la economía, otros dicen lo contrario, ¿verdad? Hay un poco de debate en ese aspecto, pero parte del dinero era para la infraestructura. Pero ahora no podemos hacer eso. O sea, que todo esto volviendo a las teorías económicas de Keynes, ¿verdad? Si quiere este efecto multiplicador, pues, ¿cómo se dará? ¿Cómo la gente va a gastar su dinero, verdad? Eso es otra, ¿en qué tipo de empresas? La gente va a ser más conservadora, lo va a tender a ahorrar en vez de gastarlo, o sea que
eso todo también, cómo se comporten los consumidores, yo creo. Digo, obviamente la gente está gastando como loca en Amazon y Amazon es quien se va a llevar todo el dinero porque provee. Pero sí, son muchas preguntas y es que realmente con la agenda que tiene el presidente ahora mismo sobre el coronavirus, pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar, si es que dentro de 3 semanas tengamos que volver a trabajar o qué. Bueno, él dijo que quería las iglesias llenas ahora en Semana Santa, así que veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Yo sé que hay un pulseo entre sus oficiales de salud pública, particularmente Fauci, ¿verdad? Y lo que son las prioridades que tiene él y que tienen los grandes billonarios en Estados Unidos que están pulseando para que se abra nuevamente la economía. Así que va a ser interesante y provocador de mucha ansiedad para mucha gente, ¿verdad? Lo que pasa en los próximos días y en las próximas semanas. Claro, sí. Y también a la misma vez, si vemos desde el punto de vista del federalismo de Estados Unidos, pues vemos que están haciendo cargo de la crisis son los gobernadores, ¿verdad? Uh-huh. Y si ellos no tienen los recursos para poder haciendo eso, más de que ya Trump lo dijo abiertamente ayer, los demócratas tienen que, ¿cómo fue que dijo? Tienen que verse conmigo, o sea, tienen que decir lo que yo diga, hacer lo que yo diga, porque si no, pues se van a quedar sin ningún tipo de ayuda o sin dinero, o sea, que tú vas a ver ahí también un pulseo entre los gobernadores que son demócratas y los republicanos, con los republicanos. Esto no es nuevo, esto ha sido así desde que hay tanta polarización, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vemos el de Nueva York contra Trump, que está en esta guerra, en parte por eso, ¿verdad? Pero quienes son responsables, al fin y al cabo, de proveer esos servicios directamente a la gente son los gobernadores y los niveles locales. Claro, claro. Para finalizar, Marieli, porque nos queda poquito tiempo, no sé si has tenido la oportunidad de ver las inyecciones económicas o las medidas económicas que ha tomado la gobernadora Wanda Vázquez aquí en Puerto Rico. ¿Qué tú piensas acerca de esas medidas económicas? ¿Piensas que son suficientes? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, obviamente tenemos que entender pues que Puerto Rico está en medio de una crisis, ¿verdad? Así que tiene un presupuesto bastante limitado, pero como tú dices, al fin y al cabo es dónde y cómo se gasta el dinero. Mi impresión, mirándolo así un poco, es que se parece más al paquete número 1 de Estados Unidos, que es más bien para darle la capacidad a las diferentes agencias y a los hospitales para que puedan operar. Sin embargo, en términos de ayudas directas a la gente, pues es muy mínimo, ¿verdad? Esa es la impresión que me da. Obviamente también, digo, eso según el comunicado de prensa que leí, que ella también dijo que depende de lo que anunciara que fuera este último paquete, pues se podían dar cosas extras, ¿verdad? O sea que pues tiene la primera fase que es su paquete, después viene el paquete federal y si hay algo más necesario, pues de ahí se pone algo extra. Y por lo menos es un poco de buenas noticias de que la Junta está reconsiderando ciertos puntos, ¿verdad? Algo que, claro, a mi parecer se cae de la mata desde María, ¿verdad? Pero pues no existe un límite, ¿verdad? En términos de la capacidad del Estado y cuánto puede recoger en términos de dinero. Definitivamente, definitivamente. Marieli, te quiero dar las gracias, se nos acaba el tiempo. A las personas que nos han estado sintonizando, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y nosotros se la vamos a hacer llegar a Marieli para que ella la pueda contestar. Queremos recordarle o queremos anunciarle que el sábado a la 1 de la tarde vamos a tener un Facebook Live sumamente importante donde vamos a estar hablando acerca de la necesidad en Puerto Rico en este momento histórico de tener un task force social
Eso es una petición que se le hizo a la gobernadora ya hace aproximadamente una semana. Creo que hoy en la conferencia de prensa le preguntaron, no estoy seguro cuál fue su contestación, pero vamos a tener a 3 expertos, ¿verdad? 3 líderes en Puerto Rico en esta área, que son Marco Santana, que es el director de la Red por los Derechos de la Niñez, a la doctora Calitza Baerga, que es la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y a la doctora Mabel López, que es la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Puerto Rico. Así que, por favor, a la 1 de la tarde desen cita. Es importante este diálogo, es importante también que hagamos nuestra voz escuchar, ¿verdad?, a nivel gubernamental, porque hay una serie de situaciones sociales que se suscitan a raíz de esta crisis del COVID, que son importantes que se atiendan desde una perspectiva científica, profesional y basada en la evidencia. Así que nada, le damos gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros. Nuevamente, gracias Marieli. Gracias. Y una cosa que quería decir rápidamente es también si están interesados en este tema, tengo un blog en donde he estado publicando los paquetes que han salido últimamente en diferentes países y que pretendo mantener mientras sigan saliendo otros paquetes, así que los invito a que puedan ver la publicación en mi página. Gracias. Bueno, Marily, me dejas cuando terminemos, me dejas tu link para ponerlo en la página nuestra y que la gente pueda tener acceso. ¿Está bien? Claro, perfecto. Gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias a ti, gracias a todos y a todas, y nuevamente gracias a Mareni, que está tras bastidores, ayudando. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao.